La gran subida del oro junto a otros indicadores nos pueden hacer ver que se viene una gran crisis en los próximos años. ¿Pero es realmente esto cierto o no? Vamos a verlo. Realmente el oro lo que ha pasado es que, quitando los 2 últimos años, no ha subido prácticamente nada desde la pandemia. Es decir, aun teniendo una gran inflación que normalmente haría que el precio del oro subiera, no ha subido y de hecho ha mantenido la resistencia de $2.050 durante muchos años. Al pasarla, en este caso, pues en los 2 últimos años, ha subido hasta más de 4.000, donde estamos hoy en día. Es por eso también que escuchamos hoy tanto y tanto hablar del oro, porque realmente ha tenido una rentabilidad muy alta en los últimos 2 años. ¿Pero por qué se da esta rentabilidad? Bueno, primero tenemos que encontrar una explicación que es fundamental y que muy poca gente está teniendo en cuenta. El precio del oro se utiliza normalmente para darse cuenta de lo que ha perdido de valor el dólar. ¿Por qué? Porque los inversores y las personas comunes comparan el precio del oro respecto al dólar. Si el oro ha subido mucho, significa que el dólar está perdiendo valor. Mientras que si no es así, implica que tenemos un dólar y unas monedas fuertes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que el gobierno estadounidense lleva años, en este caso, cambiando y manipulando el mercado del precio del oro para que este no se vea tan alto como debería ser. Por eso el precio del oro no ha subido después de la pandemia cuando debería haber subido bastante. ¿Esto qué provoca? Bueno, en este caso, cuando entra Trump al gobierno y se va el gobierno de Biden, se hace una política de reducción del gasto público. Reducción del gasto público que viene de despedir a funcionarios, dar menos dinero a otros países, salir de la Organización Mundial de la Salud, que eso también da un gasto importante, y además dejar de gastar, por ejemplo, en cosas como manipular el precio del oro a la baja. Si dejamos de hacer eso, ¿qué pasa? Pues que el oro tiene libertad, es decir, el oro puede seguir su curso sin que haya una manipulación de que esté por debajo del precio que tocaría estar. En el momento que el queso se dejó de manipular, lo que pasa es que hemos tenido un oro que no para de dispararse, dando la rentabilidad que debería haber dado en esos años. ¿Eso qué provoca? Bueno, pues lo que vemos ahora, una gráfica que realmente hace que el oro se dispare y que la gente pueda pensar que como el oro ha dado muy buena rentabilidad, siga dándolo para siempre, pero realmente no es así. No podemos olvidarnos que el oro no es el activo que más rentabilidad ha dado en la historia, por mucho que mucha gente piense ahora mismo que sí. De hecho, tanto el S&P 500 como el Nasdaq ha dado bastante más rentabilidad que el oro y el oro ha dado de media una rentabilidad en torno al 7% anual, mientras que el S&P o el S&P ha dado en torno a un 10% y el Nasdaq en torno al 12%. Solo que ahora, como el oro ha subido mucho, mucha gente tiene la tendencia o tiene la mentalidad de que el oro es lo que más ha subido, pero realmente no. El oro está normalmente muy parecido a lo que sube de valor el precio de la vivienda, contando además que el precio de la vivienda no solo es el valor que sube la vivienda, sino que podemos alquilarla y sacar rentas. Entonces, el oro por rentabilidad no es la mejor inversión a lo largo de la historia. De todas formas, el oro tiene algo muy positivo y es que en los momentos de crisis y en los momentos de incertidumbre actúa como un activo refugio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si hay un acontecimiento peligroso, posibilidad de guerra o ciertas tensiones, el oro normalmente salva y sirve como una reserva de valor. Es decir, si sabemos que va a haber una guerra, pues oye, invertir en acciones igual no es la mejor opción porque el mercado baja mucho. Dejar el dinero en el banco, tampoco es muy buena opción porque la inflación nos va a llevar nuestro dinero. Bueno, pues mucha gente considera que invertir en oro, sobre todo en esas situaciones, oro, plata, suele ser una buena inversión porque está demostrado que en los momentos de más crisis, de más guerras, es cuando el oro suele tener un gran rendimiento. Cuando la economía está tranquila, el oro normalmente no suele dar muy buena rentabilidad. Respecto a eso, ¿qué proyecciones podemos tener para el oro a futuro? Bueno, el oro es un activo que ha subido más de un 100% en los últimos 2 años. Entonces, esperar que el precio del oro siga con esa rentabilidad es una mentalidad ridícula porque no va a seguir duplicando su valor con el paso del tiempo cada 2 años. Es algo que, bueno, cualquier persona con 2 dedos de frente se daría cuenta que esto no es posible, pero podemos ver un oro que suba de una forma tranquila o incluso pues que lo podamos utilizar como una reserva de valor. Ahora, si entramos a invertir en oro por la rentabilidad, tenemos que tener en cuenta que un activo que ha dado un 100% en los 2 últimos años
tiene muy poca probabilidad ya no solo de que mantenga su rentabilidad, sino que dé bastante menos de lo que ha dado en los últimos años. Entonces, el oro ahora mismo como rentabilidad ya no es un activo tan infravalorado como era antes, ahora ya el valor del oro respecto a su precio ya está mucho más a la par, por lo que la subida del precio del oro va a ser más difícil y se va a hacer de una forma mucho más controlada, siguiendo normalmente esa tendencia que tiene el oro de subir un 7% anual. Entonces, si en los últimos años hemos tenido una rentabilidad del 50% anual y la media es que de en torno al 6-7, pues podemos esperar unos años en los que el oro no dé una rentabilidad boyante, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, el mercado de acciones puede dar más rentabilidad que lo que puede dar el oro. Sí que es verdad que estamos en una época de incertidumbre en la que cualquier palabra que pueda decir Trump, subida de tipos de interés, bajada, pueda manipular el mercado mucho. Entonces, sobre todo para las personas que quieren tener un dinerillo ahí ahorrado que siga subiendo pues con cierta calma, como lo que podría ser parecido, ¿no?, a renta fija, pues el oro puede ser una buena opción. De todas formas, a la hora de invertir en oro, tenemos que tener en cuenta que no se invierte de todas formas iguales, porque hay gente, por ejemplo, que invierte en oro físico, es decir, que está guardado en una bóveda y que está respaldado. Y luego tenemos el normal y más común utilizado, que es el XAU USD, en este caso XAU USD, que es el que marca y tiene la reserva de Estados Unidos. Ese oro realmente no hay un activo físico que respalde esa inversión, pero está respaldado pues por la reserva de Estados Unidos. Si nosotros queremos comprar oro físico, lo que va a provocar es que tengamos unos costes de almacenamiento mayor, evidentemente, porque hay que almacenar ese oro físico que tú estás comprando y que tiene que estar respaldado, y eso va a tener unos costes, ¿no? Porque tendrá que estar en un almacén, en una bóveda y guardado con una seguridad que evidentemente no es la de simplemente dejar unos documentos tirados por ahí, ¿no? Evidentemente tiene mucho valor y esas bóvedas tienen alto coste. Por eso cuando nosotros invertimos en oro y tiene un respaldo físico, los costes de almacenamiento van a ser llamativos. Pueden llegar a ser hasta del 2% anual. ¿Okay? Más otros costes asociados. Si nosotros invertimos con un respaldo en la reserva de Estados Unidos y no en oro físico, tenemos menos seguridad, ya que no hay un oro físico que respalde, pero también las comisiones son menores. Entonces tenemos que tener eso en cuenta porque, claro, está muy bien lo de invertir en oro físico que no lo respalde una bóveda en Suiza, por ejemplo, que es lo más común, pero tenemos que tener en cuenta que tiene unos costes asociados. Respecto a futuro, el oro ha funcionado siempre como una buena inversión, pero todo este FOMO, todo este hecho de hablar ahora del oro, simplemente es por un tema de rentabilidad. Si el oro no estuviera dando rentabilidad, nadie hablaría de él, como ha pasado, por ejemplo, con el tema de la plata. Personalmente, yo pienso que la plata está mucho más infravalorada que el oro. ¿Por qué? Bueno, pues porque normalmente tenemos un indicador que compara el precio de la plata y el precio del oro, que suele estar en torno a 40, 30 más o menos, y eso hace, pues bueno, que tenga de media, ¿no?, históricamente, pues la relación del precio de la plata, el oro. Actualmente tenemos una plata a tan solo, en este caso, 60 veces el precio del oro. Es decir, está disparado y el oro vale muchísimo más que la plata. Esto puede provocar, evidentemente, que si volvemos a la media que suele tener esa plata de 30, 40 veces, puede hacer que la plata suba de valor mucho más que el oro. Además, hemos tenido la plata en precios que no son máximos históricos. De hecho, tenemos la plata actualmente a precios del 2015, cosa que después de 10 años que la plata no haya subido nada, es cuanto menos llamativo. Respecto al tema del mercado de acciones, mucha gente tiene miedo, ¿no?, a la posible crisis comercial con China. Tenemos que tener una cosa muy en cuenta. Trump, el presidente de Estados Unidos, es un empresario. Más que político, es empresario. Y cualquier empresario no va a querer montar una gran guerra porque eso le va a hacer que todos sus activos pierdan de valor. Entonces, probablemente pase como lo que ha pasado con el tema de los aranceles. ¿Qué ha pasado realmente? Te lo cuento porque las noticias no siempre dicen la verdad. Con los aranceles lo que ha pasado es que Trump se ha dado cuenta que muchos países le ponían aranceles a Estados Unidos, a los productos de Estados Unidos. Y a Trump eso no le gusta, porque es una persona muy nacionalista que defiende mucho lo suyo y defiende mucho a su país, Estados Unidos. Entonces, respecto a eso, Trump ha hecho una fórmula que le ha funcionado bastante bien y es amenazar a los países con ponerle unos aranceles muy grandes del 50-100% si no le quitan los aranceles a Estados Unidos. ¿Qué provoca? Pues bueno, evidentemente la mayoría de los países
tienen una dependencia de lo que vendan a Estados Unidos, porque venden muchísimo dinero a Estados Unidos y no se pueden permitir dejar de vender eso a Estados Unidos, porque si no la economía del país iría mucho peor. Entonces, con la presión de Trump de que quiten los aranceles, lo que consigue Estados Unidos es que ningún país le ponga aranceles a los productos de Estados Unidos y realmente haya más beneficio, porque antes si tenía un arancel del 30% y ahora no lo tiene, pues puedes vender al mismo precio o ganarle más o incluso vender más barato. Entonces, básicamente es lo que ha conseguido Donald Trump con esa política de aranceles. Con China está haciendo un poquito más de lo mismo. Tensar más las cosas, solo que China, al ser una potencia, pues claro, las situaciones son más difíciles. Es decir, por ejemplo, si tú haces lo de los aranceles, como hizo Trump con Colombia, que no tiene una economía bollante, que tampoco tiene mucho por lo que pelear, pues evidentemente Colombia te va a dar la razón y va a quitar los aranceles. Pero China, como es una potencia, pues evidentemente todo se va a complicar más y va a ser más complejo, ¿no? Pero la idea, evidentemente, tanto a China como a Trump, como a China, en este caso como a Estados Unidos, dos países que viven de exportar productos, pues no le interesa nada que haya una guerra comercial y que no se puedan intercambiar productos. Entonces, lo más probable es que esa guerra comercial acabe con una bajada de aranceles en la mayoría de aspectos y que haya más libertad económica, que es lo que estamos viendo sobre todo ahora en el mundo, que bajan los aranceles a nivel internacional, más alianzas entre diferentes países y eso provoca que el comercio internacional crezca mucho, ya que esa bajada de aranceles va a hacer que personas y empresas que no pensaban en vender ciertos productos a algunos países, si no tienen que pagar impuestos ni tienen que hacer grandes trámites, pues probablemente, empiecen a pensar a exportar también a otros países. Y si funciona bien, pues seguirán haciéndolo y así seguirá subiendo todo, ¿no? Como funciona un poquito la economía. Si tienes oportunidades, pues vas a probarlas. Y si funciona bien, pues ya sigues con ello e incluso te expandes más. Lo que pasa en este caso con el tema de la economía estadounidense, bueno, probablemente vaya a seguir creciendo bastante por el tema de la inteligencia artificial, ya que no nos podemos olvidar de que toda la gran creación de inteligencia artificial, tanto la proyección a futuro que tiene la IA, está marcada principalmente por las empresas estadounidenses, como Facebook, en este caso que se llama Meta actualmente, ChatGPT, Nvidia y otras tantas empresas que están al día e invirtiendo miles de millones de dólares en inteligencia artificial. Por lo que Estados Unidos ahí tiene una gran ventaja que le va a reportar unos beneficios extraordinarios. Por eso probablemente índices como el Nasdaq, que son las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, se vayan a disparar en un futuro, porque realmente hoy en día quien tenga el poder y el control de la inteligencia artificial hace que tenga unos beneficios estratosféricos. ¿Por qué vienen estos beneficios tan grandes para las empresas de IA? Muy sencillo, cuando tú creas un servicio de IA, los gastos son muy bajos, ya que solo tienes que pagar el software, pero los beneficios son ilimitados porque puedes vender ese mismo software a ilimitadas empresas. Entonces, por eso hace que empresas que literalmente se han creado hace un año, ahora tengan valoraciones de más de billones de dólares, porque realmente al no tener gastos y tener muy buena rentabilidad, si tú coges el ratio de las ventas que tiene respecto a la rentabilidad y calculas lo que puede valer la empresa, por eso hace que empresas que se han creado hace muy poco valgan billones porque se dedican a la inteligencia artificial. Cosa que si tú, por ejemplo, tienes una fábrica pues de crear calzado, tendrás que pagar unos gastos importantes, tendrás que contratar empleados, tendrás que hacer un montón de gastos que te van a reducir la rentabilidad. Cosa que en la IA no pasa así. Entonces, por eso, básicamente, el mercado estadounidense lleva ahora bastante la delantera respecto al resto del mundo. Además, esas reuniones que está haciendo Trump con todos los empresarios dedicados a las tecnológicas e importantes empresarios en Estados Unidos provoca que haya más coordinación y más cooperación entre empresas, más que estar en guerra unos con otros. Y esa cooperación, evidentemente, al que va a beneficiar es a la economía estadounidense. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que va a haber una gran crisis pronto? ¿Crees que no? ¿Cómo ves la economía? Te leo en comentarios y no te olvides de seguirme si te ha gustado este vídeo y quieres ver más.